con respecto a otro que tenga fuerzas mayores. ¿Sí? Bueno, si hablamos de cambios de fase, bueno, pues en el punto de fusión, una sustancia pasa de sólido a líquido. Y en el punto de ebullición, la sustancia pasa de líquido a gas. Y eso se llama vaporización. En las condiciones adecuadas, un material sólido puede pasar a la fase gas directamente. Y a eso se le llama sublimación. ¿Sí? Bueno, los cambios de fase o cambios de estado de agregación normalmente los vamos a encontrar en los libros analizándose a presión constante. ¿Sí? Estos cambios los tenemos mostrados en la siguiente figura y donde también aparece su nombre. Vamos a ver. Aquí tenemos una figura donde abajo tenemos sólido, luego líquido y luego gas. Entonces, a medida que se incrementa la energía del sistema, por ejemplo, aumentando temperatura, es que podemos pasar de sólido a líquido y a gas. Bueno, paso de sólido a líquido, pues se llama fusión. La temperatura a la cual ocurre esto le llamamos, pues, temperatura de fusión. Si estamos trabajando a una atmósfera de presión, pues será la temperatura de fusión normal. ¿Sí? El líquido que pasa a gas, al fenómeno se le llama vaporización. ¿Sí? Si hemos incrementado la temperatura tanto que en el líquido observamos burbujas, entonces le llamamos ebullición. ¿Sí? Como el agua. El agua genera burbujas y pasa a la fase gaseosa a 100 grados centígrados. Y ese valor es la temperatura de ebullición normal del agua, ¿sí? Es decir, la que se mide a una atmósfera de presión. Bueno, sólido que puede pasar a gas. Si pasa directamente a gas, al proceso se le llama sublimación. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los procesos inversos? El gas que pase a líquido, pues se llama condensación. También se le puede llamar licuefacción. El líquido que pasa a sólido le llamamos congelación. También es válido llamarle cristalización. Y el paso directo de gas a sólido, aquí le están llamando deposición. Aunque aquí debo de mencionarles que hay libros que también le llaman condensación, porque se reconoce al líquido y al sólido como fases condensadas de la materia. Entonces, ojo con esos detalles. Bueno, vamos a ver aquí. Lo que acabo de mencionar está descrito en esta parte. Sustancia gaseosa que regresa al estado líquido, condensación. Líquido que pasa a sólido, congelación o cristalización. Gas que pasa a sólido, deposición.
Y aquí les anoté que es más común encontrarlo como condensación. ¿Sí? Bueno, en la figura que acabo de mostrar, las flechas hacia arriba indican procesos endotérmicos, es decir, procesos que requieren el suministro de energía para llevarse a cabo. Entonces, vamos a ver la figura otra vez. Aquí estamos. Ahí estamos. Sólido para pasar a líquido requiere de energía. Proceso endotérmico. Líquido que pasa a gas. Proceso endotérmico. Se requiere energía. La energía necesaria, medida a presión constante, es lo que en termodinámica se le llama cambio de entalpía. Delta H. Lo hemos visto por ahí en algunas clases anteriores. Y entonces, delta H positivo significa proceso endotérmico, como por ejemplo delta H de fusión, delta H de vaporización, son valores positivos porque son procesos endotérmicos. Bueno, los procesos a la inversa, gas que pasa a líquido, aquí se requiere extraer energía del sistema. Es decir, gas a líquido va a ser un proceso exotérmico, delta H negativo. Gas que pasa a sólido, proceso exotérmico. ¿Sí? Hay que quitarle energía al sistema para que el gas pase a sólido. Entonces, delta H negativo. Bueno, ok. Lo tengo descrito aquí en el texto. ¿Sí? Entalpía del proceso. Delta H. Valor positivo, proceso endotérmico. Eso es convención termodinámica. Entonces, para el agua, bueno, pues delta H de fusión, 601 kJ por mol. Y calor de vaporización o entalpía de vaporización para el agua. Delta H de vaporización, 40.67 kJ por mol. ¿Sí? Entonces, los procesos de fusión, vaporización y sublimación, pues son endotérmicos. Endotérmicos, delta H positivo. Bueno, los procesos que ya mencioné en la figura, que van de arriba hacia abajo, implican valores negativos de delta H, es decir, la condensación, la congelación y la deposición. ¿Sí? Son exotérmicos, delta H negativo. Bueno, ok. Aquí vamos a ver un concepto importante de los líquidos y de los gases. Vamos a ver. Es frecuente que nosotros pensemos que un gas puede licuarse. Licuarse significa condensarse. ¿Sí? Si se aplica una presión suficientemente elevada. Pero eso no es muy correcto. Porque se requiere, para que eso ocurra, la condensación del gas, se requiere que ese gas esté a una temperatura adecuada. ¿Sí? Si el gas está a una temperatura muy alta, no lo vamos a poder licuar aplicándole presión. Entonces, aquí viene el concepto de temperatura crítica y presión crítica. Bueno, toda sustancia gaseosa pues va a tener una temperatura por encima de la cual el gas no puede licuarse.
sin que importe la presión que apliquemos. Y entonces, temperatura crítica, pues va a ser la temperatura más alta a la cual la sustancia puede existir como líquido. Ahí está. Eso es temperatura crítica. Luego, presión crítica. Bueno, va a ser la presión necesaria a aplicar el gas para que éste pase al líquido, a la temperatura crítica. Entonces van de la mano temperatura crítica y presión crítica. ¿Sí? Se relaciona esto con fuerzas intermoleculares, por supuesto. Y a medida que estas fuerzas son mayores, las fuerzas intermoleculares, pues la sustancia gaseosa pasa más fácilmente al estado líquido. Y por ello su temperatura crítica pues va a ser más alta. ¿Sí? Entonces, fuerzas intermoleculares grandes implican temperaturas críticas altas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, T crítica alta significa que el gas pasa fácilmente al estado líquido. Bueno, esos dos parámetros de temperatura y presión crítica, pues son característicos de cada sustancia. Y por supuesto que a nivel industrial tienen pues una gran importancia. ¿Sí? Los ingenieros químicos, los ingenieros industriales deben manejar bien estos conceptos. Si tenemos un gas arriba de su temperatura crítica, bueno, pues lo que va a ocurrir es que este gas no se va a licuar por compresión. Primero debemos enfriarlo a una temperatura adecuada y después le ponemos presión y entonces veremos el cambio de estado de gas a líquido. ¿Sí? Bueno, entonces aquí anoté algunos datos interesantes. Tenemos el caso del amoníaco, que tiene una temperatura crítica de 132 grados centígrados. Aquí está en Kelvin. ¿Sí? Y una presión crítica de 111 atmósferas. ¿Sí? Entonces, en el amoníaco, pues tenemos fuerzas de atracción importantes. Por eso tiene una T crítica, pues respetablemente alta. ¿Sí? Vean el caso del argón. 150.9, sí, pero son Kelvin. ¿Sí? 150 Kelvin es una temperatura muy baja, como menos 150, más o menos, menos 130 grados centígrados. Entonces, para poder licuar al argón, pasarlo de gas a líquido, primero debemos de enfriarlo por abajo de 150 Kelvin. Y una vez que está suficientemente frío, le aplicamos presión del orden de 48 atmósferas y entonces el argón podrá pasar al estado líquido. ¿Sí? El CO2 abunda en nuestra atmósfera. Tiene una T crítica de 31 grados centígrados. Entonces, pasarlo al estado líquido no es muy difícil, simplemente hay que enfriarlo un poco abajo de 31 grados centígrados y aplicarle presión, claro que requiere de 73 atmósferas. Claro, hay que aplicarle un poquito más, ¿no? Ve ahí. Tengo por aquí el caso del freón 12. Es un clorofluorocarbono. ¿Sí? Es el gas que se utilizaba, aún todavía se utiliza en los sistemas de refrigeración caseros, pero cada vez se utiliza menos. Se está sustituyendo por otras sustancias porque este compuesto es capaz de llegar hasta las capas más elevadas de la atmósfera y destruye la capa de ozono.
¿sí? Entonces, aquí tenemos sus datos. 111 grados centígrados es la temperatura crítica. Por debajo de ella, el freón puede pasar al estado líquido, con una presión que no es muy elevada, del orden de 40 atmósferas. El agua, fuerzas de atracción intermoleculares grandes, por eso tiene una T crítica elevada. ¿Sí? La presión necesaria, 217 atmósferas. Es la presión crítica. Bueno, vamos a ver. Mencionaba yo el caso del agua. Tiene fuerzas de atracción de puente de hidrógeno que son pues respetablemente fuertes y por ello su temperatura crítica pues es alta, ¿no? Ya mencioné el caso del freón, fuerzas dipolo importantes y fuerzas de dispersión también importantes. Bueno, ok. Bueno, ahí está el concepto de la temperatura crítica y la presión crítica. Bueno, vamos ahora a comentar acerca de una propiedad más de los líquidos. Es una propiedad que se llama presión de vapor. ¿Y cómo identificamos o cómo damos el concepto de presión de vapor de un líquido? Bueno, para ello he hecho aquí una descripción de un experimento muy sencillo. Necesitamos un recipiente rígido, evacuado, es decir, le quitamos el aire, le sacamos el aire, le ponemos un manómetro y vamos a ver una presión. Lo ideal es que veamos una presión de 0. El recipiente está a temperatura constante. Una vez que lo tenemos en esa condición, pues abrimos una llavecita del recipiente, con lo cual permitimos la entrada de un líquido puro. Ese líquido puro pues puede ser agua, etanol, el que queramos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues vamos a observar que cantidades pequeñas de líquido que se introducen, pues se vaporizan totalmente. Y entonces vamos a empezar a ver que la presión en el recipiente pues aumenta. Luego, si seguimos aumentando la cantidad de líquido que permitimos que entre al recipiente, va a llegar el momento en que el líquido ya no se vaporiza más. Vamos a tener líquido, aunque sea poquito, y vamos a tener vapor de ese líquido. Y hemos establecido lo que se llama entonces un equilibrio líquido-vapor. La doble flecha significa equilibrio entre líquido y vapor. La presión que estamos midiendo con el manómetro pues llega a cierto valor máximo y ya no va a aumentar, se va a mantener constante. Justo ese valor de presión pues es una propiedad del líquido y es su valor de presión de vapor. ¿Sí? Por supuesto que ese valor de presión de vapor corresponde a la temperatura de trabajo. Si cambiamos la temperatura, cambia el valor de la presión de vapor. ¿Sí? El equilibrio líquido-vapor, bueno, pues es lo que en química le llamamos un equilibrio dinámico. ¿Por qué es dinámico? Bueno, significa que algunas moléculas pueden pasar a la fase gaseosa, pero también hay moléculas de gas que van a regresar al líquido. Y entonces globalmente
vamos a ver que la presión ya no cambia, ¿sí? Ese valor que ya no cambia es el valor de presión de vapor, una propiedad más de los líquidos. Bueno, hay líquidos que dan valores altos de presión de vapor y los reconocemos porque son líquidos que se evaporan fácilmente. Son líquidos que comúnmente les llamamos volátiles. Entonces aquí está la propiedad de volatilidad asociada con el concepto de presión de vapor. ¿Sí? Entonces, sustancias como el éter dietílico, el etanol, la gasolina, las reconocemos como sustancias muy volátiles. Entonces, estas tres sustancias tienen valores de presión de vapor elevados. ¿Sí? Son valores relativos, por supuesto. ¿Sí? Aquí puse la comparación con un aceite para motor, el cual no se vaporiza fácilmente y comúnmente decimos que no es volátil. Entonces tiene presión de vapor baja. ¿Sí? Bueno, esto de la volatilidad de un líquido, pues también depende de las fuerzas intermoleculares. A medida que tenemos fuerzas más pequeñas, fuerzas intermoleculares más débiles, pues el líquido es más volátil y eso significa valores mayores de presión de vapor. ¿Sí? Bueno, ok. Les acabo de mencionar que la presión de vapor de un líquido pues se modifica con la temperatura. Y si aumentamos la temperatura, bueno, pues las moléculas del líquido pasan más fácilmente a la fase de vapor y vamos a ver valores de presión más grandes. Entonces aumento temperatura y la presión de vapor, se incrementa. Hay que tener en cuenta que ese incremento pues no es lineal, ¿sí? Da un comportamiento, da curvas como las que se muestran en el siguiente gráfico. Vamos a ver, aquí tenemos presión de vapor en función de temperatura para 4 sustancias, 4 líquidos. Entonces, veamos la curva para el éter dietílico. Es la curva roja. ¿Sí? Luego tenemos la curva para el alcohol etílico, la curva para el agua. Bueno, si yo me pongo a 40 grados centígrados, por ejemplo, veo que el etilenglicol, bueno, pues ni siquiera da aquí un valor de presión de vapor. Entonces digo que es el menos volátil. ¿Sí? Luego tendría yo al agua, que ya tiene pues cierto valor de presión de vapor. El alcohol da más presión de vapor, es más volátil que el agua, ¿sí? Y más volátil que el alcohol, pues el éter dietílico, que tiene una presión de vapor bastante más elevada, ¿sí? Entonces, poniéndonos a cierta temperatura, podemos reconocer fácilmente quién es el líquido más volátil o el menos volátil, ¿sí? Bueno, lo tengo aquí descrito. Dice, la temperatura en la figura varía de 0 a un poco más de 100 grados centígrados y presión va de 0 a un poco más de 800
torr. Aquí tenemos el dato de presión en torr. Tener en mente que un torr equivale a 1 milímetro de mercurio. Y una atmósfera, pues son 760 torr o 760 milímetros de mercurio. Entonces, los diagramas también los podemos encontrar expresados en bar. Bar son unidades de presión. Un bar es muy cercano a una atmósfera, 0.98 atmósferas. Y un bar, por definición, son 100 kilopascales. ¿Sí? Entonces, pascal significa, PA significa pascal. Un pascal es un newton por metro cuadrado. Unidades de presión. Bueno. Ahora, tenemos aquí un detalle importante. Cuando la presión de vapor de un líquido, pues igual a la presión externa, el líquido ha llegado a su temperatura de ebullición y vamos a ver la formación de burbujas en su interior. ¿Sí? En la figura vemos que el éter dietílico tiene una temperatura de ebullición, tiene la temperatura de ebullición más baja. Y para el agua, la temperatura de ebullición, pues es de 100 grados centígrados. Nos estamos refiriendo a que hay que ver la figura y 760 torr es una atmósfera de presión. Entonces, a una atmósfera de presión, éter líquido, que pasa a éter vapor, ebullición a 34.6 grados centígrados. ¿Sí? Es el punto de ebullición normal. Para el etanol, temperatura de ebullición normal, lo que debemos hacer es ponernos en una atmósfera y venir a ver dónde corta a la curva. Y allí leemos la temperatura en la parte inferior, que son 78.3. Entonces, 78.3 grados centígrados es el punto de ebullición normal del etanol. ¿Sí? Para el agua, pues todos sabemos que su punto de ebullición normal es 100 grados centígrados. Y efectivamente, una atmósfera de presión, venimos para acá, y la temperatura que corresponde a este punto es justamente 100 grados centígrados. Temperatura de ebullición normal del agua. Bueno, si aquí está ebullición, entonces cualquier punto que esté a la izquierda de la curva azul significará que tenemos el agua líquida. Cualquier punto a la derecha significará que tenemos el agua en estado gas. ¿Sí? Y el punto sobre la curva, pues indica que el líquido y vapor están en equilibrio. Por eso es el punto de ebullición normal. Líquido y vapor en equilibrio. Bueno. Ok. Por aquí está la descripción de lo que acabo de decir. Fórmulas de los compuestos. Éter dietílico. Pues aquí está su fórmula. ¿Sí? Alcohol etílico, terminación OH. Entonces, puede formar puentes de hidrógeno. El agua, hidrógeno unido a oxígeno, puentes de hidrógeno. Etilenglicol tiene doble terminación OH, ¿sí? A los extremos. Entonces puede formar puentes de hidrógeno del lado derecho y del lado izquierdo. Bueno, entonces, ahora,
En el caso del éter, fuerzas intermoleculares de atracción, pues son las de dispersión, las más débiles. Por ello es que tiene el punto de ebullición más bajo. Es lo que estábamos viendo allá en el diagrama. Las otras sustancias pues van a tener puentes de hidrógeno, pero el etilenglicol pues, tiene dos posiciones para formarlos y tiene además las mayores fuerzas de dispersión y por ello presenta los valores más grandes de presión de vapor. Los valores menores, perdón, de presión de vapor. ¿Sí? Ahí está. Lo acabo de comentar con la figura. Bueno, ahora, en la figura anterior hemos comentado el equilibrio entre el líquido y vapor, pero en las condiciones adecuadas, pues una sustancia pura también puede dar lugar al equilibrio entre su sólido y su líquido. Equilibrio sólido-líquido. Y también podemos tener el equilibrio sólido-gas en las condiciones adecuadas. Entonces, así como el equilibrio líquido-vapor está descrito por una curva, bueno, pues estos dos equilibrios más, pues están representados por una curva también en lo que se llama un diagrama de fases. ¿Sí? Entonces, la figura que estamos viendo aquí es precisamente un diagrama de fases. Y entonces, ¿qué es lo que podemos obtener de un diagrama de fases? Bueno, pues en general, en él estamos viendo las diferentes regiones donde son estables las fases sólida, líquida y la fase gas de una sustancia, en este caso, una sustancia pura. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, en el diagrama se observan las zonas de estabilidad de las fases sólida, líquida y gas. ¿Sí? Son todo esto que acabo de remarcar, igual que aquí en el líquido. Y acá, fase gas estable en todo este dominio de condiciones de temperatura y de presión. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí están representados también los cambios de estado y con su nombre. Sólido que pasa a líquido se llama fusión. Líquido que regresa a sólido se llama congelación. También les he dicho que se llama cristalización. Si ya tengo la sustancia en estado líquido y caliento, pues voy a ver que el líquido pasa a gas y el proceso se llama vaporización. El gas que regresa al estado líquido, pues condensación, licuefacción también es posible. Y sólido que pase directamente a gas, sublimación. Gas que regresa al estado sólido se llama deposición o también condensación. ¿Sí? Bueno, ok. Aquí tenemos un detalle que es el punto crítico de la sustancia. No se dan las coordenadas porque es un diagrama típico, ¿sí? Es decir, muchas sustancias van a presentar un diagrama con esta apariencia, pero los valores
de las coordenadas pues van a cambiar de una sustancia a otra. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos comentar aquí? Tenemos una curva del punto A al punto D. Bueno, la curva AD está mostrando cómo cambia la temperatura de fusión de la sustancia en función de la temperatura. Entonces vemos que si la presión aumenta, la temperatura de fusión se incrementa un poco. Es porque tenemos una pendiente positiva. Entonces yo puedo medir cierta temperatura de fusión a una cierta presión. Sí, vengo acá y lo leo. Pero si yo incremento la presión, me estoy desplazando un poquito a la derecha. Entonces, más presión de difusión un poquito más grande. Es lo que dice aquí la descripción. Bueno, eso es en la curva AD. Vamos a ver dentro de un rato que este comportamiento es diferente en el caso del agua, porque la pendiente del equilibrio sólido-líquido para el agua va a ser negativa. Esto es pendiente positiva. Para el agua es pendiente negativa. Bueno, ok. Ahora, cualquier punto que esté sobre la curva AD nos va a indicar que sólido y líquido están coexistiendo en equilibrio. Pero si estamos a la izquierda de la curva AD, entonces el sólido es la fase estable. Y si estamos a la derecha de la curva AD, entonces el líquido va a ser la fase estable. Bueno, tenemos otra curva, la curva AB. AB en ese diagrama. Aquí está, del punto A al punto B. Ahí está. Y ya hicimos comentarios sobre la curva del equilibrio líquido-gas. ¿Sí? Entonces, solamente aquí se está complementando un poco las ideas. La curva AB pues representa el conjunto de temperaturas de ebullición de la sustancia en función de la presión. Y entonces, cualquier punto sobre la curva indica que el líquido y vapor coexisten en equilibrio. Si estoy a la izquierda de la curva, el líquido es la fase estable y a la derecha es estable el vapor. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos a ver. La curva AB. Aquí dice, se prolonga hasta las condiciones del punto crítico, que ya comenté. Entonces, eso es en este diagrama. Con frecuencia vemos en los libros diagramas de fases, donde la curva del equilibrio líquido-vapor, pues no necesariamente aparece trazada hasta las condiciones del punto crítico. No siempre va a aparecer en un diagrama de fases. Bueno, la curva AC en el diagrama va a representar el conjunto de temperaturas de sublimación de la sustancia. ¿Cuál es la curva AC? Pues aquí está A y C. La curva AC me está indicando el conjunto de temperaturas de sublimación de la sustancia a diferentes presiones. ¿Sí? Cualquier punto sobre la curva va a indicar sólido en equilibrio con gas. Si yo me quedo a la izquierda de la curva, fase estable, el sólido. Si yo pongo un punto
a la derecha de la curva, fase estable, el gas. Bueno, vemos que las tres curvas coinciden en un punto. Ese punto es el que se llama punto triple. ¿Sí? Punto triple. Y lo que tiene de característico es que es cierto valor de presión y temperatura muy específicos de cada sustancia, donde vamos a tener coexistencia de sólido, líquido y gas. Entonces, como hay tres fases en equilibrio sólido, líquido y gas, por eso es que se llama punto triple. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí está. La descripción del punto triple. Bueno, ahora vamos a pasar a ver pues un diagrama real de fases. Y es el diagrama de fases del agua para presiones ordinarias. Téngase en cuenta que no está a escala el diagrama que aparece aquí abajito. Entonces, vamos a ver. Dice ahí, nótese que la curva del equilibrio sólido-líquido tiene pendiente negativa. Es la que está aquí. Presión contra temperatura. Ahorita lo subo un poquito más. Y entonces, el hecho de que tengamos pendiente negativa significa que el punto de fusión, por ejemplo, aquí estamos, sólido, hielo que pasa a líquido, una atmósfera, temperatura de fusión normal del agua, 0 grados centígrados. Ahí está. Pero como es pendiente negativa, ¿qué pasa si yo aumento la presión? Pues voy para arriba en presión, pero por la pendiente negativa me estoy desplazando un poquito a la izquierda. Así que más presión y temperatura de fusión un poquito menor que 0 para el agua. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. Luego, tenemos el punto de ebullición normal. Diagrama del agua. Una atmósfera. Una atmósfera. Venimos para acá. Y en el punto C es donde podemos ver la temperatura de ebullición normal del agua. Normal porque es la medida a una atmósfera y corresponde al valor 100 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, aquí en el diagrama aparece el punto D, que es justamente el punto crítico. Pero les repito que no en todos los diagramas de fases nos van a poner las coordenadas del punto crítico. No siempre. Bueno, ahora, el punto de fusión normal, una atmósfera, 0 grados centígrados, ya lo había mencionado aquí, una atmósfera, 0 grados centígrados, ¿sí? Ese punto va a estar muy cerca en temperatura con la temperatura del punto triple, ¿sí? El punto triple aquí está marcado y corresponde a 0.0098 grados centígrados, muy cercano a 0, pero no es 0, ¿sí?
Entonces están muy cercanos porque la pendiente de la curva es muy grande. Entonces, las temperaturas de fusión normal y temperatura de punto triple están muy cercanas. Lo que no está cercano son los valores de presión. Una atmósfera para T de fusión normal y para punto triple 4.58 torr. Tener en cuenta que una atmósfera son 760 torr. ¿Sí? Ok. Una vez que conocemos las condiciones del punto triple, entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo le hago para observar el paso directo del hielo, agua sólida, que pase directamente a la fase gas? Bueno, pues requiero, pues primero tener el hielo y luego llevar ese hielo a una condición de presión muy baja. Si la presión de punto triple es 458 torr, bueno, pues tengo que ir a una presión un poquito abajo de la presión de punto triple y entonces veré que en el sistema el hielo sólido pasa directamente a vapor, sin pasar por líquido. ¿Sí? Y entonces se puede observar la sublimación del agua. Nada más que los valores de temperatura que podemos medir aquí, temperaturas de sublimación a diferentes presiones, ninguno se va a llamar temperatura de sublimación normal, porque no corresponden a la presión de una atmósfera. Una atmósfera está muy arriba. ¿Sí? Solamente cuando la presión es una atmósfera es que podemos venir, por ejemplo, para acá y leo la T de fusión normal. Vengo a la derecha y en el punto C leo la T de ebullición normal. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver. Ahora, tengo también el diagrama de fases del dióxido de carbono, el CO2. Y lo tenemos aquí abajito. ¿Sí? El punto que aparece con la letra Z, pues son las coordenadas del punto crítico, que son 73 atmósferas y 31,1 en grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si el gas de CO2 lo tengo por debajo de 31 grados centígrados y le aplico presión, entonces puedo ver que el gas pasa al estado líquido. Me estaría desplazando aquí en el diagrama de un punto ahí donde estoy marcando y voy hacia arriba. Y entonces el gas pasa al líquido. ¿Sí? Pero requiere una temperatura menor a 31 grados centígrados. Bueno, dice aquí, si el gas se enfría por debajo de esta temperatura, es decir, 31 grados centígrados, y se aplica presión, pues podríamos llegar a observar la licuefacción. ¿Sí? Punto triple para el CO2. Tiene coordenadas 5,11 atmósferas y menos 56 grados centígrados. Entonces aquí está 5,11 atmósferas, menos 56,4 grados centígrados. Punto triple. Entonces, la curva del equilibrio sólido-gas es la que tenemos aquí de X hacia Y. Y en X ya era 5,11 atmósferas. Si nos vamos a la condición una atmósfera, estaremos aquí abajo. Y si yo tengo el CO2 en estado sólido, una atmósfera, entonces, si yo permito que absorba calor y la temperatura se incremente, me estaré desplazando de izquierda a derecha, ¿sí?
Y entonces estaré viendo el paso de sólido a gas. Si es una atmósfera, entonces es la temperatura de sublimación normal que aquí está marcada como menos 78,5 en grados centígrados. Entonces lo indica aquí. Menos 78,5 grados centígrados, temperatura de sublimación normal. Bueno, si yo quisiera el CO2 en estado líquido, sí se puede. Solamente se requiere estar trabajando a una presión arriba de 5.11 atmósferas y permitir que el hielo seco se caliente para ver el paso al estado líquido. Pero hay que estar arriba del punto triple en cuanto a presión. Y entonces sólido pasa a líquido, ya tengo CO2 líquido. Si sigo calentando, veré el paso de CO2 líquido a CO2 gas y una temperatura de ebullición, pero no sería normal porque estamos arriba de una atmósfera. Una atmósfera quedó muy abajo. ¿Sí? Bueno, entonces, dice aquí que es posible transformar el hielo seco en líquido si se trabaja a presión superior de 511 atmósferas. Ojo con eso. Bueno, ok, ¿qué más tenemos aquí? Ya me acabé el material de esta sesión 14. Sí, es buena hora, 6:22, pero le vamos a parar aquí. Sí, ya les indiqué en el correo cuál es la tarea número 6. Aquí hay unos problemas que están marcados, pero ya no se los voy a pedir para entregar, ¿sí? Solamente, pues, verlos en el problemario, analizarlos, entenderlos y también voy a complementar este material con las diapositivas que tenemos, ¿sí? Un vistazo más o menos rápido. El miércoles y el mismo miércoles voy a tomar de estos problemas para irlos comentando con un poco de calma, para entender los conceptos, ¿sí? Solamente los voy a comentar y ya ustedes pues toman sus notas, ¿sí? Entonces, también puede ocurrir que algunos de estos problemas sean discutidos en la sesión con nuestro ayudante Francisco. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer el día miércoles y con eso tendríamos nuestro material completo del curso. Entonces, nos queda sesión de este miércoles y viernes resolvemos un buen número de ejercicios para que el día lunes todo salga bien en su segundo examen parcial. Entonces, jóvenes, ¿dudas de este material? ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Por el momento no, dice el compañero Ulises. Bueno, los demás, si no tienen dudas, pues entonces, jóvenes, podemos dar por